están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio de CNN Chile el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Hay mucho que conversar con él en el contexto además de la previa del 11 de septiembre, pero mucho más también cuando comienza a evaluarse también el funcionamiento estos primeros meses del Ministerio de Seguridad. En una jornada además de debate presidencial, comencemos con los titulares. El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados para su tercer trámite la multa que se va a aplicar a quienes no sufraguen en las próximas elecciones de noviembre. Los parlamentarios también visaron una reforma constitucional que establece que los extranjeros pueden votar siempre y cuando tengan 10 años de residencia ininterrumpida, pero reforma para futuro. La Corte Suprema destituyó a la jueza Verónica Sabaj por sus chats y vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Según el máximo tribunal, la magistrada vulneró la obligación de privacidad de los acuerdos adoptados, entregó información sobre la tendencia política de ministros y abogados integrantes y sugirió al jurista estrategias procesales. En temas internacionales, un activista político fue asesinado en un evento en Utah. Se trata de Charlie Kirk, una de las figuras conservadoras más mediáticas y un férreo aliado del presidente Donald Trump. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que una persona de interés fue puesta bajo custodia. Y en el deporte, nuevas dudas surgen en relación a la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Hoy, el alcalde de Independencia paralizó una serie de obras en el Estadio Santa Laura, lo que impediría el duelo. Bueno, en esa línea, el ministro Luis Cordero, que hoy nos va a acompañar, evidentemente reiteró que no puede ejecutarse ningún evento masivo en un recinto que está en obras. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, para estas fiestas patrias se espera que más de 1 millón de vehículos salgan de la capital, eso sin contar a quienes se van a mover en terminales de buses y aeropuertos. ¿Qué medidas se van a implementar en las carreteras? Pablo Figueroa nos cuenta. ...2023... La salida de vehículos durante este fin de semana va a ser un pic histórico además. 2024. Hemos insistido, las rutas no están construidas para estos volúmenes de tránsito. Y 2025. Debiéramos esperar un enlentecimiento de la circulación. Esto va a ocurrir en particular el domingo 21. El resto de los días las autopistas están diseñadas para aguantar, digamos, la carga que está pronosticada. Reconocemos estas vocerías. El punto es que no se trata de exponer una repetición en el mensaje de cada gobierno para estas fechas, porque siempre terminamos hablando de las mismas aristas. Primero, las carreteras van a estar atochadas y el otro, el llamado a la responsabilidad de los conductores. Y esto en 2025 es porque... Al día de hoy, la estadística en cuanto a fatalidades y siniestros viales son negativas. Tenemos un 7% más de personas fallecidas respecto a la misma fecha del año anterior, lo cual es algo negativo y sin duda lamentable. Son estadísticas que preocupan y es por ello que para estas fiestas patrias el plan de contingencia contará a través de la División de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y, en colaboración con Carabineros y los municipios, se proyecta desarrollar más de 630 puntos de control hasta el término del fin de semana largo en sectores de alta movilidad. Esperamos la salida de 1.089.000 vehículos. Esos son alrededor de 4 millones de personas que salen, ¿no? Más las personas que salen en bus. Adicionalmente, la salida de 710.000 personas en vuelos entre el viernes 12 también y el domingo 21. Todas las autopistas tienen medidas especiales adoptadas, tienen sus vehículos de emergencia preparados, cuentan con grúas por condiciones de contrato, con vehículos de emergencia, con sistemas de reporte de incidentes. Todo eso va a estar activo en toda la red nacional. Nuestra recomendación es a preparar bien sus viajes. Pero la antesala pesa el gran número de personas que abandonarían la región metropolitana este 2025, a diferencia del año pasado. Todo apunta a que habrá más santiaguinos que se quedarán en la capital. Salir lejos no es porque sea menos días, porque más días más se gasta. Yo es por el que no
Es mucho el trámite que hay que hacer para ir, se pone caro, los pasajes, todas esas cosas. Y no tengo ganas de salir fuera. Por los tacos que uno se toma en la carretera. Sí, mucho estrés y peligroso también, muchos accidentes. Así que en casa no. No, pues no, mucho taco, mucho conflicto en la calle también, así que hay que evitar cosas en la calle, así que qué mejor estar con la familia en la casa. Creemos y estamos convencidos de acuerdo a la preventa que hemos tenido versus el año pasado, estamos duplicando los números a lo que va del día de hoy. En cuanto al Metro de Santiago, a contar del próximo miércoles se aplicará durante el horario punta un reforzamiento de personal tanto a nivel de operaciones como de seguridad en las principales estaciones que concentran puntos de celebración, es decir, Parque O'Higgins y Estadio Nacional, entre otros. Bueno, la inversión fue la gran sorpresa del IPOM del Banco Central. Se subió bastante la expectativa para este año, especialmente por proyectos mineros y generación de energía, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Inflación más elevada para este 2025, pero también una mayor inversión a la que se había proyectado. Son los dos temas que destacaron en el informe de política monetaria de septiembre, que el Banco Central publicó esta mañana. Destaca la aceleración de la inversión en el segundo trimestre de este año. Esto fue particularmente visible en el componente de maquinaria y equipo de la formación bruta de capital fijo, cuyo dinamismo se mantendría en el tercer trimestre. En gran medida, el repunte de la inversión ha estado apuntalado por el impulso de los grandes proyectos, a lo que se suman condiciones financieras algo más favorables y un incremento de la confianza empresarial. Mejoran las perspectivas de inversión y más inversión son más empleo, más generación de riqueza en el país, lo que creemos también es una muy buena noticia. Explicado en gran parte por el incremento de grandes proyectos, sobre todo en energía, el alza en la inversión para 2025 fue una de las sorpresas del IPOM. El ente emisor pasó de una estimación de crecimiento de 3,7% en junio a una actualizada de 5,5% de alza, una cifra muy superior a la que proyecta el mercado en la última encuesta de expectativas económicas, 3,5% de aumento en la formación bruta de capital fijo. Eventualmente también tiene que ver con un escenario que es más favorable para la inversión hoy día, porque hay menos incertidumbre que la que tuvo la economía hace años atrás. Se mantuvo la constitución actual, se rechazó la reforma tributaria. Otros temas como el royalty minero, también la ley de permisos sectoriales y otros han venido a despejar un poco el camino. Algún elemento también respecto de el cambio de régimen político que vamos a tener el próximo año. El mercado le asigna una alta probabilidad a que sea un gobierno de centro derecha, y eso también de alguna manera puede tener algún efecto. Las mejores perspectivas para la inversión explican también que el Banco Central ajustará el rango de crecimiento de manera favorable. Si bien se mantiene el techo máximo de 2,75%, se ajusta el rango mínimo a 2,25%. Tal como se esperaba, el IPOM de nuestro Banco Central corrigió a la alza la proyección de crecimiento. Ello ya se venía anticipando de acuerdo a los datos que eran mejores de lo esperado y se va alineando con nuestra proyección de crecimiento que va en torno a 2,5 para este año. Ahora, la gran pregunta es si la economía va a lograr mantener cierto momentum en la actividad económica hacia el 2026. La demanda interna también se ajusta al alza, pasa de un crecimiento de 3,2 a 4,3% este año. Esa mejora es por el alza en la inversión y un mayor dinamismo del consumo, lo que según el mismo Banco Central contrasta con la compleja situación del mercado laboral. Hemos visto a lo mejor un mercado laboral que no está generando tanto empleo, pero sí se han dado presiones al alza de los salarios. Han aumentado, ¿cierto?, el salario mínimo y elementos de ese estilo han hecho que el consumo esté un poquito más dinámico de lo que se estaba esperando. Ahora, si uno ve otros componentes de cómo están dando el consumo, cómo debería seguir evolucionando hacia adelante, los créditos que dan los bancos a las personas, esos elementos todavía se ven más lentos. Entonces hay que ponerle una nota de cautela quizás a ese dinamismo. Por el lado del IPC, este se ajustó al alza de 3,7 a 4% para 2025. De todas formas, la cifra que generó más alertas fue el dato sin volátiles, cuya proyección subió 6 décimas a 3,7%, dando cuenta de una mayor persistencia en la inflación. Por decisión de la mayoría de sus integrantes, el Pleno de la Corte Suprema removió de sus funciones a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. A juicio del máximo tribunal, no tuvo un comportamiento adecuado en el ejercicio de sus funciones debido a las acciones tomadas por su cercana relación con el abogado Luis Hermosilla. Los detalles con Miguel Ángel Araya.
Se declara que la señora Verónica Sabaj Escudero no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Con esas palabras, el Pleno de la Corte Suprema ponía fin a la carrera judicial de 25 años que llevaba la ahora exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. La decisión fue adoptada en el marco del cuaderno de remoción abierto en su contra por una serie de irregularidades y faltas a la probidad, que se dieron a conocer a través de la revisión de los chats del polémico abogado Luis Hermosilla, en donde se identificaron diversas operaciones y favores que le habría realizado la ministra Sabaj en el ejercicio de su cargo. Es posible determinar y concluir que la ministra señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura. Los cargos en contra de la exministra Sabaj consistían en la transgresión del deber de probidad al haber vulnerado la obligación de privacidad de los acuerdos adoptados, haber traspasado información referida a la supuesta tendencia política de ministros y abogados integrantes previo a la resolución de un asunto, haber sugerido a Hermosilla la estrategia procesal a emplear, entre otras conductas reprochadas. Y en específico respecto del ministro Mario Rojas, como forma de ilustrar a su señoría, ella le señala, está traumado con MP y hoy en pleno le echó la bronca a Cepeda por eso, porque detuvieron a su hijo Ley 20.000. Piensan desacreditar MP, ese discurso vende con él. Acuérdate, por lo que te conté, si puedes decir un speech como el no respeto del principio de objetividad del MP para darle un dulce o puntitos a Rojas. La defensa de la otrora magistrada se concentró en destacar la trayectoria de Sabaj, que contaba con calificaciones sobresalientes, además de indicar que las faltas administrativas ya habían sido sancionadas con su suspensión por 4 meses con el pago de la mitad de su sueldo, considerando desproporcionada su remoción. Debemos entonces analizar si los actos incurridos por la ministra señora Sabaj, aislados en su carrera, porque cuando se señala que aquella tenía una carrera de 25 años al servicio judicial y no ha tenido anotaciones, no ha tenido sanciones durante estos 25 años, es un hecho a considerar. La salida de la ministra Sabaj generó incluso reacciones entre parlamentarios, quienes valoraron la decisión tomada por el máximo tribunal del país. Celebramos la salida de la ministra Sabaj. Nosotros creemos que los jueces ligados a redes de corrupción deben salir del Poder Judicial. Nosotros esperamos que el próximo juez que sea expulsado del Poder Judicial sea el siniestro personaje Antonio Ulloa. Una buena señal me parece que al fin la Corte Suprema le está diciendo al país que están dispuestos a defender la independencia de la justicia y por supuesto a terminar con estas redes de ministros que lo único que se dedicaban es a cumplir favores del señor Hermosilla. Ahora queda esperar si el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, corre una suerte similar a la de la exministra Sabaj o si podrá continuar ejerciendo como juez de la República. Bueno, la bancada de diputados de la UDI elevó el tono frente a la polémica que involucra a Laura Albornoz debido al rol que desempeña en la campaña Janet Jara y a su participación en 2 directorios de empresas estatales. Los parlamentarios exigieron la renuncia de la exministra y en caso de que no lo haga solicitan que sea el propio presidente quien le pida dar un paso al costado, como nos cuenta Colomba Eijols. A días de conocerse la renuncia de Francisco Vidal al directorio de TVN, parlamentarios de la UDI apuntaron a Laura Albornoz, exministra y vocera de campaña de la candidata Janet Jara, quien a la vez integra los directorios de la Empresa Nacional del Petróleo y de Desarrollo País, compañía pública que hasta 2020 era conocida como Fondo de Infraestructura. Tal como lo hemos venido sosteniendo en los últimos días, la presencia de Laura Albornoz en el directorio de ENAP se hace insostenible. Creemos que debe aplicarse en este caso el criterio Vidal. Esto es un evidente conflicto de interés, un abuso de recursos públicos y un riesgo para la transparencia institucional. Si no renuncia de inmediato, debe ser el propio presidente Boric
quien le pida la salida. Salida que el candidato presidencial del Partido Republicano también solicitó el martes en el marco del lanzamiento del plan Elecciones Limpias, con el fin de resguardar el principio de prescindencia política y evitar intervencionismo electoral. Su bancada además intensificó la arremetida en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. Es gravísimo de que ella reciba 2 remuneraciones y ella esté en el comando de Janet Jara. Por lo mismo, también hoy día presentaremos en la Comisión de Minería una carta para pedir la renuncia de la señora Albornoz. Es insólito e insostenible de que este gobierno tenga una moral diferente para ellos, mientras que para la mayoría de los chilenos tiene que ser otra. Una postura respecto al rol que cumple la exministra que algunas voces en el oficialismo comparten, mientras que otras apuntan a una falta de pluralismo en las campañas de Evelyn Matei y José Antonio Kast. Yo no estoy de acuerdo que Laura Albornoz esté en el directorio de cierta empresa como ENAP y a la vez sea parte y vocera del equipo de nuestra candidata Janet Jara. Pero esto no es un tema nuevo, esto es un tema que viene de muchos años, entonces aquí tampoco la derecha puede lavarse las manos y decir que esto en su gobierno no ha pasado. Ser miembro de un directorio no significa ser trabajador de la empresa, ni tampoco representarla, sino que asistir a una sesión de directorio probablemente mensual. Y no tiene ninguna obligación de exclusividad o tampoco de dejar de hacer, dejar de participar en distintas situaciones de su vida privada. Participación en la campaña de Janet Jara, que no presenta incompatibilidad según ENAP. Es más, a través de un comunicado público, la empresa estatal señaló que los 7 directores no tienen dedicación exclusiva y sesionan al menos una vez al mes de manera regular. Se evaluaron los antecedentes y no existe una incompatibilidad legal. Ella ocupa una posición de director independiente dentro de la empresa Nacional del Petróleo, fue designada a través del sistema de alta dirección pública y no corresponde a los nombramientos discrecionales del presidente. Consultada sobre la situación en la que se ha visto envuelta, Laura Albornoz decidió no entregar declaraciones, al menos hasta que termine el primer debate presidencial que reúne a los 8 postulantes a la moneda. Pausa, y al regreso vamos a estar tomando el pulso a la previa del debate presidencial y en el estudio nos va a acompañar en vivo el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Nos acompaña, como habíamos anunciado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en vivo y en directo, 20:21. Gracias, ministro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, una de las cosas que quieren saber muchos fanáticos es si se juega o no se juega el partido de la Supercopa Universidad de Chile, Colo-Colo, más allá de su aprecio por la Universidad de Chile. Entiendo evidentemente, y lo sé porque usted lo ha dicho, que no depende de usted autorizar o no, pero usted me imagino que conversa, dado que es el ministro de Seguridad, con el delegado presidencial. Lo primero, en su opinión, ¿debiera realizarse en Santa Laura este partido? A ver, el Ministerio de Seguridad tiene una opinión sobre este punto conjuntamente con Carabineros, que son los que emiten el informe de seguridad, porque los partidos de fútbol son un tipo de evento masivo, sí, de respecto de los cuales no solo es relevante lo que sucede en su interior, porque es un evento que aglomera personas, sino también lo que existe en el exterior. En opinión del Ministerio de Seguridad, que hemos sido bien explícitos sobre ese punto, un recinto que va a recibir un evento masivo, como un partido de fútbol, no puede tener obras en su interior que se encuentren incompletas en el fondo. Esencialmente por los riesgos que implica para las personas que asisten al evento y también para lo que pueda ocurrir en el exterior. Ya. Entonces, en su opinión, ¿no están las condiciones de seguridad para que se realice el partido? No, yo vuelvo a insistir en este punto. Eso no es un problema de opinión personal. No, se lo pregunto de otra forma. El criterio del Ministerio de Seguridad Pública es que un evento masivo como un partido de fútbol, además de alta convocatoria, no se puede ejecutar en un recinto deportivo que está en obras. Ya. Por eso, no están las condiciones para que se realice Mientras este evento masivo. Pendiente en obras. A quien le corresponde apreciar luego la calidad de las obras, si están es al delegado. Por eso, pero lo que el criterio era desde el punto de vista de seguridad es ese. Del Ministerio de Seguridad es ese. Y creo que además este caso es relevante. No están las condiciones, no porque sea Colo-Colo, no porque sea la Universidad de Chile. Partido. No están las condiciones porque no están las condiciones en un estadio en que hay obras. Efectivamente. Si esto fuera un concierto, la opinión sería exactamente la misma. Que no están las condiciones de seguridad porque hay obras. Efectivamente. Ya, y otra pregunta, perdone la ignorancia en materia futbolística. Se puede, dos cosas. Lo primero, el alcalde de Independencia paraliza las obras.
¿Eso cambia en algo la situación o como están los materiales adentro básicamente y no está todo terminado, sigue siendo lo mismo? Eso depende esencialmente del tipo de obra, del tipo de permiso. Supongo yo que él ha ejercido las atribuciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y por lo tanto corresponde a los organizadores y al dueño del recinto especificar eso es un asunto. Pero es un asunto que entre el municipio y el dueño del recinto. Lo entiendo. Y la otra pregunta es, si es que se decidiera jugar sin público, ¿ahí no importaría que hubiera obras? A ver, un recinto en obras implica siempre una consideración de riesgo. Por cierto, la consideración de evento masivo está pensada desde la perspectiva de las personas que asisten al recinto, en el fondo, ¿no? Y por cierto, las condiciones de seguridad cambian. Si es que no se hiciera, estoy imaginando, para entender, si es que fuera sin público... Claro, pero lo que hay, y yo creo que es conveniente tener claro aquí dos cosas. La primera es que esto demuestra fehacientemente, una es la autorización y otro son los informes de seguridad. Ese es el efecto que tiene haber trasladado las competencias del informe de seguridad al Ministerio de Seguridad. Y son competencias distintas y razonables que sea así. Usted no decide, tiene el informe. Y lo segundo, es que yo creo que es un aspecto que es esencial en este punto, que esos criterios son aplicables para cualquier evento masivo. En consecuencia, da lo mismo cómo se denomina el partido. Si se realiza en otro recinto que reúne las características de seguridad, por ejemplo, no tiene obras, evidentemente son eventos masivos que se pueden ejecutar. Ya. Partido de fútbol, un concierto. ¿Y si llegaran a terminarse las obras antes del partido y cambia la apreciación de seguridad? A ver, el Ministerio de Seguridad conjuntamente con Carabineros le proporciona el informe de riesgos al delegado, quien, dado esos criterios, tiene que tomar la decisión si es que el organizador mitiga o no esos riesgos de seguridad que le ha advertido el Ministerio de Seguridad. Perfecto. O sea, claro, el organizador debería decir, ¿sabe qué? ¿Alcanzamos a terminar las obras o no alcanzamos a terminar las obras? Mitigación pero tendría que hacerse cargo de la mitigación que le ha sugerido el Ministerio de Seguridad. Ya. ¿Y en esa mitigación ustedes dijeron, ¿alcanzan a terminar las obras o no? No se meten. No pueden existir obras, esencialmente. Por eso, ya. Obras en ejecución. ¿Y usted no sabe si se alcanzan a terminar? Eso es un asunto, al Ministerio de Seguridad no le compete involucrarse. Ya, es que lo estoy diciendo, tratando de interpretar a la hinchada, que quiere saber si alcanzan a terminarse las obras para que se juegue. Si usted me pregunta a mí el mundo ideal, que esto es más o menos el que comienza a aplicarse a partir de noviembre de este año, que es con la ley de seguridad privada, que tiene un tercio de esa ley, está vinculada a eventos masivos. En Chile no se pueden vender entradas a partir de esa ley que no cuenten una previa autorización, donde entre otras cosas se evalúan este tipo de asuntos. Aunque no se puedan vender entradas para un recinto que está en obras. Que tiene obra y que en consecuencia es probable que podría tener inconvenientes para que se ejecute. Perfecto. Y esto es la perspectiva que tiene la ley de seguridad privada y como un tercio de esa regulación está vinculada a eventos masivos, esos son los criterios que van a empezar a aplicarse legalmente en Chile a partir de noviembre de este año. Vamos a otro tema. Quiero preguntarle, sé que no puedo entregar ningún detalle respecto del plan de seguridad, porque si no se echa a perder el plan de seguridad del 11 de septiembre, evidente, pero quiero preguntarle, en la apreciación del riesgo previo que realizan, me imagino que un 11 de septiembre, cuando se cumplían 50 años del golpe de Estado, a un 11 de septiembre que no está dado por una fecha tan emblemática, ¿cambia el riesgo? O sea, directamente lo que le quiero preguntar es, la evaluación que ustedes tienen es que este 11 de septiembre podría ser eventualmente un poco más tranquilo que otros 11 de septiembre. ¿Hay una conflictividad decreciente de esta fecha tan sensible? A ver, el año donde nosotros tuvimos la mayor cantidad de eventos que afectaban el orden público vinculado al 11 de septiembre fue el año 2015. Y ahí ha comenzado a decrecer. De hecho, el año 2024 fueron menores que el año 2023. Sin embargo, lo que quiero decir es que el año o la década es un factor, pero hay otras condicionantes que tienen que ver con el contexto. En segundo lugar, nosotros tenemos identificado cuáles son aquellos barrios que son críticos. ¿Y este año se prevé más conflictivo o menos conflictivo que otros? Hasta ahora nosotros tenemos los resguardos adecuados en un número de dos grandes bloques de preocupación. La primera tiene que ver con aquellos que son recintos o localidades críticas, esencialmente por precedentes previos. Y en segundo lugar, aquellos que son zonas de interés porque, por ejemplo, algunos sujetos se han podido desplazar a otros lugares. En estas evaluaciones, por cierto, se evalúan consideraciones de riesgo y todo tipo de información, incluyendo las de inteligencia, y en consecuencia las medidas de resguardo
para esos lugares, incluyendo determinado tipo de recintos, se adoptan con toda esa información. ¿Pero es más crítico este año que otros o menos? ¿O promedio? Desde el punto de vista de los resguardos en materia de seguridad, los resguardos son tan estrictos como los que se han ocupado en años anteriores, con elementos adicionales de información que nos permiten actuar con mayor focalización. Usted fue ministro de Justicia también, subsecretario del Interior también, pero en calidad de ex ministro de Justicia, hay un tema que obviamente que vuelve a tomar relevancia en esta fecha, que es el 11 de septiembre y el golpe de Estado. ¿Qué opina usted de este proyecto de ley que hay para dar penas alternativas a aquellas personas condenadas por diversos delitos, pero se pone el foco obviamente, y es lo que tal vez más sensible, para aquellos condenados por violaciones a los derechos humanos que estén en una situación grave de salud o que sean muy viejos o que no tengan... no le pregunto por los que están enajenados mentalmente porque ya hay una norma que permite a los jueces evaluar aquello, así que no me meto con eso. Penas alternativas para estos casos. Usted, en su pensamiento como exministro de Justicia, pero como jurista también, ¿está a favor o en contra? A ver, lo que pasa es que eso fue una discusión mientras que se planteó en el Senado. De hecho, mientras yo era ministro de Justicia el año 2023 y el 2024. Por lo tanto, yo estuve en el debate directo de ese asunto. Este es un caso donde, como toda discusión de beneficios, ¿no? En aquellos casos que se otorgan o que se restringen, lo que hace el sistema institucional es valorar en un sentido u otro, en el fondo, ¿no? En particular, sobre la lesividad de los delitos. Estos no son cualquier tipo de delitos, son delitos de lesa humanidad que tienen un tratamiento en el derecho y particularmente en el derecho internacional que, entre otras cosas, han justificado por parte de los tribunales chilenos de modo unánime su carácter imprescriptible, en el fondo. Y por la otra está la condición del condenado, en el fondo, ¿no? Y hay una discusión que está abierta respecto de aquellas personas que se encuentran en tercera edad. ¿Cuál es su postura? Mi postura, que además es la misma que yo sostuve cuando se discutió en el Senado, es que en esa combinación deben primar la condición de lesividad, es decir, dado que son delitos de lesa humanidad, no se deben proporcionar beneficios, pero en segundo lugar, porque los delitos de lesa humanidad no solo afectan a la víctima directa y sus familiares, sino que la característica central de los delitos de lesa humanidad es que la sociedad en su conjunto es víctima. Y eso explica que tengan un régimen en el tratamiento del derecho nacional e internacional muy distinto, y por eso en ese punto yo no tengo dudas sobre eso. ¿Usted piensa que no debe darse entonces penas alternativas o beneficios a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos? Y le pregunto para cerrar, llevarlo a otro tema relacionado con esto, que no es lo mismo que beneficios o penas alternativas, ni siquiera cuando estén a punto en los últimos días finales. Lo que pasa es que respecto a ese asunto los jueces han tomado decisiones y de hecho han permitido que aquellas personas que están en una situación de salud compleja pasen sus últimos días con sus familias. Que no es lo mismo que toda la enfermedad terminal. Efectivamente. Ya. Y lo segundo que yo creo ¿Y eso le parece acertado? Esa es una decisión jurisdiccional que yo respeto. Yeah. Lo que en segundo ¿Respeta lugar, y comparte o solo respeta? Que yo respeto. Lo segundo que me parece que es importante es que en ninguna de estas discusiones nunca se ha abierto una cuestión que pareciera trascendental, que es la preocupación de los familiares de las víctimas. ¿Qué piensan los familiares de las víctimas respecto de esto? Sobre todo porque... Pero se conversó, se puso sobre la mesa este punto cuando se conversó en el Senado. Sí, pero fundamentalmente a propósito de una discusión distinta, que era el otorgamiento de la libertad condicional. Sí. De hecho, donde se incorporó el derecho de cualquier víctima a opinar sobre el otorgamiento de la libertad. Déjeme hacer un punto sobre esto, porque Eduardo Iturriaga, para que la gente sepa, va a tener por decisión de la justicia que cumplir los más de 500 años, me disculpa que no sepa el número exacto, pero más de 500 años de condena por violación de los derechos humanos en la cárcel y no en su domicilio como se había pedido. Es una de las decisiones recientes, a raíz de eso también le he comentado. Pero además de esto, hay un aspecto que es clave, y es que nunca, ni siquiera los promotores de la legislación que otorgaba beneficio, se abrieron a la posibilidad siquiera de discutir si esas personas que estaban privadas de libertad entregaban información útil para conocer el paradero de detenidos desaparecidos. Claro, como condicionante para que recibieran esos beneficios. Que cuando ni siquiera se está abierta una conversación de ese estilo, la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad hace entonces prevalente, que es el cumplimiento de la pena efectiva. Porque además, no solo por las víctimas, y además la sociedad en su conjunto, esa es la condición de lesa humanidad que cumple, sino que también por el efecto preventivo futuro que supone
comisiones de delitos de esas características en nuestro país. Quiero llevarlo a otras materias, pero antes, dado que estamos además en época de campaña, surgen temas, y este tema, en este día, me parece que es especialmente relevante. ¿Qué le parece la posibilidad a la que se han abierto? Porque una cosa son penas alternativas, otra cosa es una amnistía, que en estos casos está descartada porque el derecho internacional dice que son, puesta a decirlo, inamnistiables, ¿ya?, e imprescriptibles estos delitos, pero tanto José Antonio Kast como Kaiser, Johannes Kaiser, han planteado la posibilidad de... En el pasado hablaban de indultos a raíz de que creían que algunas condenas no estaban bien dadas, pero eso no es lo que dicen ahora. Ahora han dicho, los dos candidatos, tanto Kast como Kaiser, han planteado que para personas de mucha edad o que estuvieran en malas condiciones de salud, ellos podrían pensar caso a caso, según el caso, en eventualmente indultos. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, esa fue la facultad que ejerció el presidente Piñera en su segunda administración respecto a algunos casos específicos, de que de hecho se litigaron ante la Corte. Ante la Corte se han litigado dos tipos de casos. Aquellos casos donde la presidenta Bachelet denegó esos beneficios y la Corte sostuvo que era una facultad privativa del presidente de la República. Y la segunda, en aquellos casos, en la segunda administración del presidente, donde se otorgaron indultos por razones humanitarias dada la situación de salud, que también se litigó y donde la Corte de nuevo sostuvo que era una atribución privativa del presidente de la República. Técnicamente a mí me parece que esas dos propuestas no tienen un precedente en la forma en que el presidente, durante la segunda administración del presidente Piñera, en casos muy específicos, que fueron dos, si mal no recuerdo. Ya, pero ¿a usted le parece que no podría ser una cosa de alguna manera generalizada, sino que en casos muy extremos? No, yo tengo, a mí lo que me gustaría siempre que tuviésemos presente es la pregunta: ¿qué podemos hacer por obtener información genuina sobre el destino y el paradero? La pregunta ¿dónde están? Sigue siendo una pregunta vigente. Ya, o sea, ¿a usted le parecería que sería relevante cuando se piensa en indultos, en que sean personas que hayan entregado información? Cuando se piensa en cualquier medida que está asociada entre a las ellas personas, indulto. Cuando se está asociada a las personas que están cumpliendo condena. La pregunta ¿dónde están? Me parece que sigue siendo una pregunta Por eso le digo vigente que sean personas que, además de condiciones especiales de salud, sean personas que han colaborado con la entrega de información. Y hasta ahora ¿sí? eso es una situación que respecto a los condenados de lesa humanidad prácticamente no ha existido nunca. Ya, entiendo cuál es el punto que usted hace. Lo quiero llevar a seguridad. Lo primero, despejemos un tema. Usted ya tiene que saber más o menos cómo viene la mano el presupuesto. ¿Es efectivo que su cartera, el Ministerio de Seguridad, va a haber reducido el presupuesto? A ver, dos cosas. La primera, yo no sé de dónde salió ese anuncio, que se ha hablado de anuncios. Los anuncios sobre el presupuesto de la Nación, como todos los años, en nuestra tradición republicana, se hace el 30 de septiembre y habitualmente por cadena nacional. Ya, sí, yo sé eso. En que además, es que yo usted creo no que esto, sabe, no, pero usted no sabrá algo, ¿no? Entonces, todo lo que constituye el diálogo previo entre los sectores es un asunto que forma parte de la preparación del presupuesto. Pero en segundo lugar... ¿Me está diciendo que no me puede contar? En segundo lugar. ¿Eso? En segundo lugar, que yo creo que esto es bien importante. A ver. En materia de seguridad pública, esta administración, cuando termine, implicará el crecimiento en materia de seguridad como no se había hecho en ninguna administración anterior por más del 15%. Está bien. Entonces, eso es lo que me parece que es importante. Si hay alguien que quiere evaluar a esta administración en materia presupuestaria, en materia de seguridad, mire ese 15% y es que eso suena, honestamente, le digo que igual, puedo estar súper equivocada, pero eso como que suena a, me van a disminuir el presupuesto, pero me estoy defendiendo diciendo que en general este gobierno aumentó mal, lo cual yo no estoy diciendo que sea falsa la cifra. Lo que pasa, Mónica, ¿sabe por qué insisto tanto sobre ese punto? Porque se ha hecho costumbre... Si yo no se lo estoy desmintiendo, la cifra. Porque se ha hecho costumbre hacer evaluaciones generales a partir de coyunturas. Y la discusión del presupuesto es una discusión que comienza el 30 de septiembre. Ya, pero partimos hablando de fútbol, no me chutee al córner, ¿sabe? ¿Tiene información o no? No, pues me está diciendo que todavía no hay anuncios, pero ¿le han dado señales de que se va a disminuir? El proceso deliberativo del presupuesto forma parte de nuestra actividad. Si usted me quiere decir si yo he sido notificado, ¿no? Le quiero decir que no. ¿De alguna disminución no ha sido notificado aquello? Seguridad sigue siendo una de las prioridades del gobierno. Si yo no sé de dónde sale ese tipo de Es que por eso se lo pregunto entonces de otra forma. Tal vez eso es más simple. ¿Usted entendería que disminuyeran el presupuesto de seguridad? No, lo que yo diría es otra cosa. Es la respuesta que dio el presidente de la República. La prioridad del gobierno en seguridad se ha manifestado, entre otras cosas, en el presupuesto, sí. ¿Es consistente la actitud del gobierno en eso? Completamente. ¿Sería consistente disminuir el presupuesto de seguridad? Yo le voy a decir, lo que pasa es que no pretenda, por vía directa o indirecta, sacarme una cuña sobre el presupuesto que se debe anunciar el 30 Pero es que de septiembre. yo lo que pretendo es sacar información, pues esa es mi pega. La suya será no darme, la mía sí. Mi pega es mantener el proceso deliberativo
que se denomina legalmente Voy a hacer un último deliberativo, intento. Tengo una es donde corresponde. Tengo una nueva vía. ¿Sería perjudicial bajar el presupuesto en seguridad? El presupuesto en seguridad, mire, lo clave en materia... ¿Sería bajarlo? ¿Sería perjudicial, para que se entienda bien la pregunta, ¿sería perjudicial disminuir el presupuesto en seguridad? No, a ver, en el pasado, no haber puesto énfasis presupuestario en materia de seguridad, por cierto, fue perjudicial. Y ahora sería este perjudicial gobierno disminuir... ha demostrado el foco y el énfasis que tiene en materia de seguridad. Me chuteó el córner, dejo constancia que chuteó el córner. Ha sido directo en decirme que no me va a contestar. No, he sido bien directo y además lo que pasa es lo siguiente, usted hace su trabajo y yo tengo que hacer el mío. Lógico. Y lo que a mí me corresponde es, en este tema o en cualquier otro, en los procesos que forman parte de la deliberación interna de un gobierno, antes del anuncio oficial, por eso no me puede un contar. Ministro de Estado, bajo ningún evento, lo puede revelar. Usted dijo hace días y generó harta polémica que este país lo habían recibido en una mala situación y que lo estaban entregando en materia de seguridad normalizado. Me puedo equivocar en la fecha, pero unas semanas antes el fiscal nacional dijo que el país había cambiado en esta materia. Dijo, sabemos que las calles no son las mismas que teníamos antes, sabemos que la noche no es la misma que teníamos antes, la ciudadanía ya hizo cambios en su vida y siguió relatando cómo había cambiado este país en materia de seguridad. ¿Cómo conversan ambas cosas y cómo recibe usted, después le voy a citar cuáles son las críticas que recibió justamente por decir que el país había normalizado en materia de seguridad? Yo creo que tenemos una mala costumbre en nuestro país en el último tiempo. A ver. Y es emitir opiniones sobre la base de extractos o cuñas sin leer los papeles completos o sin escuchar las entrevistas completas. Y esto se lo digo por lo siguiente, porque esa es una respuesta a una pregunta. En materia de seguridad, ¿este gobierno va a entregar en mejores condiciones lo que recibió? Y la respuesta es sí. Y cuando hablamos de normalización, yo me refiero a tres cuestiones que son centrales. La primera, ¿cuáles eran las cifras que el país tenía en materia de homicidios al momento de comenzar este gobierno? En la situación de la macrozona norte, en la situación de la macrozona sur. En el caso de homicidios, por cierto, la curva en ascenso venía del 2016. El año más complejo por efecto rebote fue el año 2022. En segundo lugar, la situación de la macrozona norte, la mayor cantidad de ingresos se produjo en el 2021. Y en esto siempre he sido muy cuidadoso, porque jamás, en mis palabras, he imputado nada a la administración anterior por lo que a continuación le voy a decir. En el caso de la macrozona sur, los índices de violencia eran extremadamente altos. Todos esos indicadores vienen a la baja, pero además de eso, el presupuesto en materia de seguridad no había crecido. Más del 50% del parque automotriz de Carabineros estaba... Entonces, pero que eso es bien relevante porque eso define el tipo de patrullaje y la cantidad de patrullaje. Pero además de eso, los principales líderes de las organizaciones criminales, particularmente el Tren de Aragua, ingresaron a Chile entre 2017 y 2019 por pasos regulares y además obtuvieron visa en nuestro país. Lo que sucedió, este gobierno recibió con esos indicadores, pero además sin tener un mecanismo robusto para abordar organizaciones criminales. Pero aquí hay un activo que yo creo que es bien relevante. El gobierno y la oposición fueron capaces de ponerse de acuerdo para actualizar nuestra legislación. Tenemos más de 70 leyes en ese sentido. Sí, en segundo lugar, 73. En segundo lugar, para poder inyectar presupuesto a las instituciones. Y en tercer lugar, para fortalecerlas. El país cambió, por cierto que cambió. La pretensión, ¿no?, de que eso ha sido distinto, nunca ha estado en las palabras, pero en segundo lugar, quiero cerrar. Entonces, cuando uno dice, vamos a entregar un país con instituciones fuertes, con atribuciones ejerciéndose, la forma y modo en que los 4 énfasis que son clave en materia de seguridad, que es abordar los factores de riesgo, la prevención policial, la intensificación de la persecución penal y preocuparse de la gestión penitenciaria, que por cierto en nuestro país no habíamos construido, y en la demora que tenemos, esta es una conversación que hemos tenido en otro momento respecto a los penales, esos 4 elementos han sido clave para construir esta agenda de seguridad. Ahora, esto no lo ha hecho el gobierno solo. No, sí entiendo. Y usted está haciendo el reconocimiento también de la institución y también de los parlamentarios, de aquellos que han aprobado, han sido de varios sectores y algunos que votan en contra también de varios sectores. Pero lo que quiero decir es que es un trabajo colectivo. Cuando usted habla de normalización, usted ya me explicó latamente a qué se refiere con normalización. Pero dado el contexto que vivimos y dado con todo lo que han hecho que usted ya relató, ¿este es hoy día un país más seguro o menos seguro que el que recibieron? A ver, el mundo es un mundo más inseguro que hace 5 años. Ya. Segundo. Y el país también, por ende. Segundo, los indicadores en América Latina, en todos los países,
han estado deteriorados después de la pandemia. Ya. Es que yo creo que esto es bien relevante. Sí, porque, no me parece menor, pero quiero tratar de ponerlo en lenguaje... En tercer lugar, Chile ha hecho de los esfuerzos más significativos en el contexto de la región para volver a sus indicadores de 10 años atrás. Pero tiene que seguir abordando desafíos. 10 años atrás en materia de homicidios, pero seguimos teniendo un tema con el temor. Porque cuando en Chile se habla de temor, que es la percepción de inseguridad, las cifras de los 15 últimos años en Chile en materia de percepción de inseguridad están sobre el 85%. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque uno no puede descalificar el temor. No, porque y le voy a preguntar algo que está relacionado. Porque eso cambia conducta. Sí, le voy a preguntar algo que está relacionado. Pero antes quiero citarle a José Antonio Kast. Voy a tratar de hacer un compacto porque le ha hecho hartas críticas en contra de su labor cuando habla de seguridad. Aparte de estas declaraciones que ya abordábamos, que dice que no está normalizado, usted ya explicó lo que quería decir, que la paz social no se decreta, sino que se debe garantizar. Ha dicho también, por eso estoy haciendo un resumen, porque son muchas cosas, que las autoridades como usted no están haciendo su trabajo, que tenemos un ministro de Seguridad, que Chile está viviendo una situación normal. Lo invito a ver las noticias de las últimas horas, ver la cantidad de personas que al igual que el fin de semana anterior, esto era hace algunos días, han sido acribilladas. En fin, ha hecho también alusión, que después se lo puedo citar, digamos, lo tengo aquí a las encuestas, en que, por ejemplo, el 75% de los chilenos creen que estamos peor en delincuencia que en el gobierno anterior. Y el hecho también de que usted, por ejemplo, en la última cadena aparece como el ministro peor evaluado. Se lo pongo todo en su conjunto. ¿Cómo responde usted a José Antonio Kast, pero también a esa percepción? Porque lo que dice respecto de las encuestas, eso no es la percepción de José Antonio Kast, es una encuesta. Sí, no tengo nada que responderle. Él es un candidato presidencial, yo soy un ministro de Estado, yo tengo labores constitucionales y legales que cumplir. Él tiene derecho a formular su opinión. ¿Pero le parece injusta la crítica? No, es que a mí no me corresponde calificar justas e injustas las críticas de mi desempeño. A mí lo que me corresponde es gestionar un sector donde lo que a mí me corresponde es dirigir un sistema integrado de seguridad, donde no solo está el ministerio, están las policías, y quiero ya la justicia. Está el Ministerio Público. Entonces, los candidatos o candidatas pueden tener el legítimo derecho. A mí no me corresponde ni estar de acuerdo o en desacuerdo con ello, es su legítima opinión. Lo único que yo recomendaría es mirar los datos institucionales, con todo el respeto a los noticiarios, ¿no? Pero los datos institucionales que se proporcionan por los datos públicos. Y si no le contesta a Kast, ¿qué le contesta a la gente que lo evalúa así, por ejemplo, la encuesta Cadem? Y sé que se produce más algo que es llamativo, porque Álvaro Elizalde, que estaba bien bajo en la tabla, cuando a su ministerio se le saca seguridad, resulta que, no sé si es coincidente, pero hoy día está como el segundo mejor evaluado, y usted está el último mejor evaluado. O sea, peor evaluado, perdón, dije el mejor. El último en la evaluación. Y además lo otro, que más allá de usted, o sea, si usted encarna el tema de la seguridad, pero la gente piensa que está en su 75%, que estamos peor que antes. Pero es que cuando usted analiza la cifra... ¿Quién le responde a la gente? Sí, no, cuando usted analiza las cifras históricas en general es lo que tiende a suceder en relación a esa situación. Yo creo que lo único que uno le puede abordar directamente a las personas es decirle, mire, la obligación de las autoridades del Estado y de las instituciones es tomarse este asunto en serio y actuar. Eso es presencia y resultados. Y esos resultados están a la vista. Lo que antes tomaba meses, hoy día toma días. Hoy día terminamos un operativo, del segundo operativo conjunto entre Carabineros y la PDI, con más de 3.300 personas detenidas. El sistema institucional logrando un ecosistema de funcionamiento y de cooperación. Yo le quiero decir que hace poco más de 10 años, la tesis del Ministerio Público es que ellos no tenían nada que ver en seguridad. Buena parte del trabajo que se hace en materia de seguridad, sin la intensidad de la persecución penal, y yo en eso le quiero reconocer ese esfuerzo al fiscal Valencia y su equipo, buena parte de las cosas que hemos estado desarrollando serían imposibles. Ya, pero usted me dice entonces que suma la evaluación es una constante. Yo no estoy hablando de mi evaluación, Mónica. No, pero déjeme explicarle la pregunta. Usted me ha hecho una pregunta que yo le digo a las personas. Yo no estoy hablando de mí. No, y creo que no me corresponde hablar de mí. Por eso déjeme explicarle. Cuando usted dice, usted en el fondo lo que me está diciendo es que esa mala evaluación que usted tiene en la Cadem es una constante respecto de quienes desempeñan las labores de seguridad en los gobiernos anteriores. Yo no he dicho eso. Lo entendí mal. Usted me hizo una pregunta, ¿qué le dice usted a esas personas? Yo le he respondido, ¿qué le digo a esas personas respecto del rol que está haciendo el Estado? Respecto de mi evaluación, es un asunto respecto del cual a mí no me corresponde pronunciar. Ya, pero usted dice que en general quienes evalúan, quienes trabajan en esas áreas, usted, ¿les va mal? Usted tiene un programa de televisión que es Tolerancia Cero, tiene grandes analistas políticos y de coyuntura. Usted lo mencionó.
le dejo a esas personas esa evaluación. Ya, pero usted lo mencionó, no se lo estoy desacando de la nada. Pero a mí no me corresponde hacer una evaluación respecto de mi desempeño Quiero personal. preguntarle dos cosas, una que tiene que ver con la justicia, porque claro, usted no es ministro de Justicia, pero es indudable, usted lo acaba de decir, que esto es un ecosistema. O sea, Ministerio Público, que lo nombro separado de justicia porque es constitucionalmente autónomo, sí, por eso lo cierto. estoy haciendo. Policía, el Ministerio de Seguridad, en fin. Entonces, hoy día se ha tomado y se lo pregunto también en el contexto de que evidentemente, y otras veces lo hemos conversado, cuando hay casos de corrupción, cuando hay una crítica respecto de la labor de jueces, se termina deteriorando, parece que no, pero la inseguridad, claro que se ve afectada en el sentido de que la gente puede denunciar menos si confía menos, que puede, no sé, que puede tener más desconfianza, y no necesariamente están los mejores. Entonces, en ese contexto le quiero preguntar lo siguiente, porque hoy día se tomó la decisión, lo dimos recién en la nota, de sacar a la jueza Sabaj. Quiero preguntarle cómo valora aquello usted, pero también hay un caso pendiente, que es el del juez Ulloa, que tiene cargos, y esto yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, que cuando uno lee la información son más graves y de mayor duración en el tiempo. Entonces, esta frase de que donde hay una misma razón debe haber una misma disposición, ¿no se debería cumplir aquí también? Ese viejo principio jurídico. Sí. A ver, dos cosas. La primera es que la confianza en las instituciones son claves para los resultados en materia de seguridad. Porque, para decirlo en términos sencillos, la confianza, especialmente en las instituciones, supone una implícita fe en que esas instituciones cumplirán los mandatos que la Constitución y la ley les encargan. Y no con los simplemente mejores formalmente. ahí, se supone. No, pero que va a cumplir con los resultados para los cuales están establecidas. Por lo tanto, cuando usted lesiona la confianza a esas instituciones, en cualquiera de los elementos del ecosistema de seguridad, por cierto, se afecta el sistema en su totalidad. ¿Y por qué esto es relevante? Por eso los temas de corrupción tienen que ser abordados tan directamente. Por eso las organizaciones criminales y el crimen organizado lo que trata es de capturar cada una de esas instituciones. Chile tiene altos indicadores de resiliencia, lo que no en materia de crimen organizado, lo que no significa que Chile no pueda enfrentar casos de corrupción. No somos inmunes. Lo que uno debiera medir es la capacidad que tienen las instituciones de reaccionar directamente. En el caso de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que en los casos que se han hecho públicos nacen a partir de investigaciones propias. Es lo mismo que ha hecho el Ministerio Público a propósito de este tipo de remociones que han sido públicamente conocidas. Y es, creo, que la decisión que ha estado adoptando a propósito del caso Audio el Pleno de la Corte Suprema, que no solo se refiere a este cuaderno de remoción, sino que a las investigaciones que previamente ha formulado. A mí creo que lo que corresponde es mirarlo desde esa perspectiva, es decir, de si las instituciones reaccionan a los efectos que produce una afectación del buen comportamiento de sus funcionarios. Y eso, ¿por qué es tan importante? Porque impacta en la confianza institucional y en el del sistema de justicia en particular. El caso de la jueza Sabaj, con la descripción que hace públicamente, no es ninguna infidencia, la propia Corte Suprema, es un caso de corrupción. Cuando uno hace esa descripción de hechos, es una de las tipologías de corrupción. Sí. Ya. Y por lo tanto, entonces, le parece que al tomar esta decisión se está reaccionando frente a la Corte, pero este es un asunto que yo señalé cuando era ministro de Justicia y yo creo que siempre he sido un fiel defensor de los poderes del Pleno de la Corte para abordar este tipo de asuntos. Por eso le parece acertado en ese sentido. A mí no es un problema acierto, no. A mí me parece que la Corte Suprema en esto ha sido consistente. Y entonces, ¿el caso del juez Ulloa no debiera tener la misma resolución? Eso es un asunto que le corresponde definir al Pleno. No es un asunto respecto del cual a mí me corresponde opinar, ni menos anticipar una opinión, porque yo he sido respetuoso de cada una de las decisiones del Pleno de la Corte. ¿Y los antecedentes que se conocen del juez Ulloa le parecen graves o no puede opinar de eso? Es que los hechos en torno a este caso son graves. La decisión sobre el tipo de medida disciplinaria es un asunto que le corresponde al Pleno. Que para no intervenir usted no puede opinar respecto de la decisión, no, pero los antecedentes conocidos son graves. Es un hecho público y notorio que esto es un asunto que ha lesionado la confianza en el Poder Judicial. Quiero cerrar preguntándole, día de debate, estamos en el lugar, acá al lado se va a hacer el debate presidencial, no sabe lo difícil que fue para el ministro entrar acá a las dependencias de Machaza. Dicho esto, quiero preguntarle respecto de la campaña, ¿en qué sentido? ¿Es difícil que haya un tema más recurrido en esta campaña? En otras también, pero en esta ha sido más, yo creo, no sé, esa es mi impresión, que el tema de seguridad. Quiero preguntarle derechamente dos cosas. Lo primero, si usted cree que ha habido un uso político por parte de candidatos, pero un mal uso me refiero, ¿no? Porque todo es política, del tema de seguridad. ¿Y cómo ha visto las propuestas? Si algunas le sorprenden de mala manera o de buena manera. ¿Cómo ha visto el debate de seguridad? A ver, yo lo primero que diría, y creo que lo conversamos,
En ¿Tolerancia? el último tolerancia cero que... No sé si en el último... Pero ahora empezamos a ir los programas, pues ahora salieron los programas, ahora está todo sobre la mesa, que no sabíamos antes. Los temas que han marcado las elecciones en los 5 últimos años en el mundo son 3 temas, que es seguridad, migración y costo de la vida. En consecuencia, es improbable que esos 3 temas estén presentes y sean prioritarios en esta elección, por cierto que no, y seguridad que lo sea, por cierto que no, y me parece que son las reglas del juego democrático. Pero es más deseable, quiero incluso, decir creo yo, que en los temas de seguridad Chile tiene una larga trayectoria. Lo que pasa es que en nuestro país el debate público tiene la memoria de los peces, en el fondo, ¿no? Entonces se olvidan con mucha rapidez. Yo solo quiero recordar la elección del 99. No sabía que los peces no tenían... Y hay una gran película chilena que se llama La memoria de los peces. Tiene razón, tiene toda la razón. Ya, memoria de peces en temas de seguridad. La elección del 99, de hecho, cuando uno mira el registro histórico del retorno a la democracia, los temas de seguridad siempre han estado entre las primeras prioridades. La campaña del 99, Lagos Lavín, fue muy intensa en ese sentido. De hecho, si uno quisiera decir, casi todas las propuestas que alguien podría calificar en un momento de estrafalaria o de innovativas en materia de seguridad, tienen su origen en Joaquín Lavín, en el fondo, ¿no? Con todo respeto a los candidatos que han venido hablando de seguridad posterior. Y las campañas posteriores, especialmente las 2 que participó en que fue electo el presidente Piñera, también estuvieron presentes. Dicho esto, esto explica por qué para los chilenos los temas de seguridad siempre han estado en primer lugar y por qué han sido tan protagónicos en las campañas en el último tiempo. Mi única preocupación, y yo creo que esto lo hemos conversado en otro momento y lo he dicho también en otro momento, mi única preocupación es que con los índices tan altos de temor que tiene el país, el temor tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas. Yo hago de mi visita a los alcaldes y alcaldesas toda la semana. Y lo hago esencialmente y voy con los equipos de Carabineros, la Policía de Investigaciones, porque la innovación en gestión pública que hacen los municipios en materia de seguridad ya se los quisiera cualquiera, con distintos tipos de recursos, un municipio al lado del otro. Siempre hay soluciones de gestión pública muy innovativas. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Cuando uno mira a los alcaldes y alcaldesas, su orientación es a los resultados más que a infundir como estrategia el miedo. Y yo lo único que tendría cuidado, yo creo que las estrategias que tienen los candidatos y candidatas en materia de seguridad con cualquier otro tema es legítima y forma parte de las reglas del juego. Pero también, en el último tiempo, no solo en Chile, sino que en buena parte de los países del mundo, hay que cuidar la democracia. ¿Y cuándo la democracia no se cuida? Cuando usted puede potencialmente afectar la confianza. ¿Y cuándo se afecta la confianza? Cuando no hay consistencia entre el principio y la acción, entre lo que propone y sus resultados. Y por eso yo creo que uno no puede utilizar el miedo como estrategia electoral y por eso yo creo que en la agenda de seguridad, mire, si usted saca los discursos altisonantes, más o menos, con todo respeto a los candidatos y candidatas, la agenda de seguridad de Chile como política pública de hoy y para los próximos años es más o menos lo que se ha estado discutiendo en el Congreso en los últimos años. Actualizamos la legislación en materia de criminalización. Déjeme preguntar, porque usted dijo algo que es bien delicado. Ojalá no se use el miedo como estrategia electoral. Se lo pregunto entonces directamente. ¿Usted cree que en esta campaña se ha utilizado el miedo como estrategia electoral? Yo creo que no solo en esta campaña, en las campañas, Chile viene en estos últimos 5 años, en 5 años electorales. Y ojo que los temas de seguridad han estado presentes en esos 5 eventos electorales. Yo le pregunto directamente si en el fondo los candidatos de oposición, y específicamente José Antonio Kast y Kaiser, ¿han hecho uso electoral del miedo? No, a mí me parece que en materia de seguridad cada uno ha hecho uso electoral de la seguridad de acuerdo a sus criterios. A mí no me corresponde juzgar de cuál es la estrategia de cada uno de ellos, se le corresponde a las personas. Dentro de las estrategias mi única preocupación, una de las razones que explica por qué la seguridad sale de la moneda es para hacerla consistente con una política pública de mediano y largo plazo. Y la única manera de sostener eso son en la base de acuerdos compartidos. Esta agenda de seguridad es un acuerdo compartido del gobierno. Y usted hablaba que en general, salvo medidas altisonantes, había una estrategia de continuidad en lo que planteaban todos los candidatos. Por eso, pero de continuidad. ¿Qué ve altisonante, por ejemplo, de las cosas planteadas? ¿Qué le parece altisonante? Yo eso se lo dejo. Lo que pasa es que usted quiere que yo entre en no, yo quiero su opinión política. No. A mí me corresponde... Por ejemplo, minar la frontera, ¿es altisonante? Dirigir un sector. Pero si es una propuesta que tiene tanto tiempo, el país ha ido en un sentido contrario. Las fronteras, ¿cuál es el acuerdo? Invirtamos en tecnología,
Y eso es más o menos lo que el Estado de Chile... Por eso vendría a ser un ejemplo de altisonante. Sí, lo que pasa es que esas son propuestas que han existido antes. Sí. Y lo que en segundo lugar, fíjese en el mundo, porque además uno de los aspectos que también es relevante es ubicar a Chile en el contexto en el que está el mundo, pero también en el contexto están sus vecinos, ¿no? Y donde los temas de migración irregular ha tenido impacto en todo el continente. Las experiencias para abordar seguridad fronteriza, todas las experiencias descansan en la cooperación entre países. No en minar la frontera. Yo el día lunes estuve en la conferencia de seguridad y justicia de América Latina y el Caribe. Las estrategias compartidas a propósito de control de fronteras, de hecho el caso de, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, en fin, descansan en la cooperación fronteriza porque en rigor, incluso cuando usted quiere restringir la frontera, necesita de su vecino para que eso funcione. Tengo dos cosas para cerrar porque me están diciendo que se acabó el tiempo. La primera es súper simple, creo yo que es simple, no sé, yo creo que es simple. Desde su perspectiva, migrar, hoy día yo digo irregular porque hoy día no es un delito. Entonces, migrar irregularmente, entrar por pasos no habilitados a Chile, desde su perspectiva, ¿debería ser una falta o un delito? No, la migración irregular, mire, para abordarlo... O sea, ¿debería ser ilegal o irregular la migración? O sea, hoy día tenemos migración irregular porque implica una infracción al derecho, esencialmente. ¿Debería ser delito? Lo que pasa es que hay un aspecto que es distinto, que yo tributo de una manera funcional de ver el derecho. Es decir, que las reglas tienen un propósito y por lo tanto tienen una utilidad funcional. Todas las experiencias comparadas en materia de control migratorio, especialmente de las crisis migratorias, lo que demuestra son dos cosas. La primera es que cuando usted tiene una crisis migratoria, esto es más o menos lo que dice la evidencia, la crisis migratoria, el 80% aproximadamente, y varía ese porcentaje, pero mayoritariamente está ahí, migran en los países próximos, ¿no? Pero en segundo lugar, los flujos migratorios excepcionales requieren de cooperación internacional. Entonces, para abordar el caso de la crisis migratoria ocasionada por Venezuela, por el gobierno venezolano, la verdad es que eso es un tema de concierto del resto de los países de América Latina. La creencia de que usted simplemente la va a resolver para una persona que viene migrando y que puede llegar a la zona norte a 4.000 y 5.000 metros de altura y que va a poder distinguir entre falta de delito, es en algún sentido una visión estática de ver las cosas. La visión funcional de ver las cosas es cuál es la medida más eficaz para resguardar la frontera y también tener cooperación con los vecinos para la reconducción de aquellas personas que provienen de terceros países. Una breve reflexión para la petición que se hizo, que se concretó, de que saliera Francisco Vidal. José Antonio Contreras pedía que se fuera de Televisión Nacional y siguen pidiendo que salga de los dos directorios en los que está Laura Albornoz, que participa en el comando de Janet Jara. ¿Qué le parece a usted esas dos situaciones? El ejercicio de libertad de expresión. Estamos en tiempos electorales y uno tiene que ser tolerante con la libertad de expresión. Ministro Luis Cordero, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime con esta agenda abierta. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la Municipalidad de Santiago insistirá en buscar la nulidad del contrato de la ex clínica Sierra Bella. Esto luego de un fallo judicial que ordenó al conservador de bienes raíces inscribir la escritura del inmueble. Un nuevo capítulo en una polémica que se inició en 2023 y que ha involucrado a la ex alcaldesa Iracy Hasler e incluso a la diputada Carol Cariola. Toda esta historia en el informe de Macarena Román. En el nombre de Dios y la patria y la comunidad de Santiago se abre la sesión. Fue un consejo que comenzó como los demás, pero finalizó con un tema que vuelve cada cierto tiempo a la Municipalidad de Santiago. Es que hace solo un par de horas el 19º Juzgado Civil de Santiago había ordenado al conservador de bienes raíces inscribir la escritura de compra-venta de la polémica ex clínica Sierra Bella. Todavía no es fallida compra, lamentablemente, por culpa de la pésima gestión anterior. Tenemos el riesgo de que el municipio deba pagar 8.000 millones de pesos por un inmueble que no le sirve para nada. En concreto, el proceso que viene desde 2023 tendría que concluir luego de este fallo, pero probablemente no será así. Desde el municipio ya adelantaron que recurrirán a las instancias necesarias para anular la compraventa. Hay diversas tasaciones del inmueble y esperamos que pronto se pueda determinar un precio único para ahí evaluar en qué situación queda el municipio. Por ahora la certeza que tenemos es la falta de espacios para la atención de salud. Lamentablemente los vecinos de Santiago se van a ver muy afectados si esto se concreta y por eso que seguiremos con la justicia tratando de oponernos tenazmente a la realización de esta compraventa. Pero no es tan fácil. La decisión del juzgado se da luego de una acción ingresada por la inmobiliaria dueña del recinto hacia el conservador de bienes raíces. Con la aprobación de este último debiese comenzar a concretarse la transacción de los recursos.
no determina necesariamente que el acto sea válido. Es perfectamente posible que un acto que adolece de un vicio de nulidad pueda ser inscrito en el conservador de bienes raíces. El conocimiento de la acción de nulidad corresponde a los tribunales de justicia en un procedimiento, en un juicio ordinario. Es decir, la municipalidad puede insistir en la nulidad. El alcalde reiteró que hay un sobreprecio pactado, más de 8.000 millones de pesos por un recinto que estaría cerca de los 3.000. No estoy dispuesto a aceptar sin discutir el que me obliguen a comprar algo que además no necesito. Sierra Bella no lo necesitamos. Quiero agregarles que hemos conversado con el Servicio de Salud y no es posible ahí llegar y hacer un CESFAM. Lo que está planteando el municipio hoy día es que el precio que se fijó a propósito de esa compraventa es un precio que excede lo que la ley estipula como máximo. Desde la inmobiliaria San Valentino insisten en que todo está en orden y de hecho tras la decisión del juzgado hicieron un llamado. Esta decisión judicial confirma que, frente a intentos artificiosos de obstruir los efectos de actos válidamente celebrados, el respeto a la ley debe prevalecer. La actual administración tiene hoy la oportunidad de enmendar el rumbo, cambiar la postura de la administración Hasler y evitar un daño mayor a la compañía y a la comunidad. Pero queda en evidencia nuevamente de que todo lo que hubo respecto del caso Sierra Bella fue un evidente montaje, una situación de persecución que se dio en su momento. Si bien la exalcaldesa Iracy Hasler fue sobreseída en la arista penal, el actual jefe comunal confirmó que están estudiando la posibilidad de pedir su reapertura. Asegura que de tener que comprar el inmueble, entonces se cae el argumento que se planteaba en torno a que no se concretó el contrato. CNN Chile intentó tener declaraciones de la ahora candidata a diputada Hasler, pero no hubo respuestas. Bueno, hoy se realiza el primer debate presidencial televisivo entre todos los candidatos presidenciales. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández, que se encuentra aquí al ladito en Chilevisión, nuestro canal que está al lado nuestro aquí en Machaza. ¿Cómo ha estado el ambiente? Cuéntanos. Mira, lo único que te puedo decir, Mónica, es que caminamos mucho con Óscar Núñez para llegar hasta este lugar, que caminamos demasiado, fueron muchas cuadras, no, mentira. Estamos dentro del edificio de Machaza, justamente en uno de los estudios de Chilevisión, donde estamos a la espera justamente del inicio de este debate presidencial, el primero, que reúna a los 8 candidatos y que va a ser posible ver desde las 21:45, al menos esa es la hora que está estipulada de inicio. Ya llegaron todos. El primero de los candidatos, la primera de los candidatos que llegó fue Janet Jara. Luego lo hizo Evelyn Matei. Posterior a ello, Johannes Kaiser. Luego, me estoy tratando de acordar los nombres de los candidatos que comenzaron a llegar. Pero vimos a los 8 que fueron llegando. Si mal no recuerdo. Sí. Claro, llegaron muy temprano. De hecho, Janet Jara llegó a eso de las 7:30 de la tarde, sí. Muy temprano, 2 horas antes incluso de el inicio de este debate presupuestado. Oye, Felipe. Y que, cuéntame. Sino que sí. Una de las cosas que cuando hemos transmitido y hemos realizado también debates es súper interesante ver con quiénes van llegando. Por ejemplo, vimos la llegada de Janet Jara, vimos también la llegada de Mike Nichols, vimos de Evelyn Matei. Por ejemplo, sí. y todos son mensajes, todos son estrategias. Por ejemplo, llegó Evelyn Matei pues. Primero sola, pero de inmediato cuando enfrenta a la prensa se ponen exalcaldes. Esa es una señal referente a su pasado como alcaldesa, referente a una política más concreta. No se vieron presidentes de partidos, no se vieron presidentes de partidos. Todo eso son señales. Por ejemplo, Johannes Kaiser con su esposa. ¿Ah? Solo Juan Sutil estaba como uno de los representantes del comando y el resto eran solo alcaldes. Alcalde en ejercicio, el alcalde Mario Desbordes estaba, si mal no recuerdo, estaba la alcaldesa de Colina, el alcalde Rodrigo Wainwright de Puerto Montt y Carol Baum de San Miguel, vecina acá de nosotros. Sí, tal cual. Y por ejemplo, Johannes Kaiser venía con su señora, que también ha sido bien activa en esta campaña, y esa es una señal también. No sé, por ejemplo, con quién llegó José Antonio Kast, con quién llegó, porque estábamos ya estábamos en el noticiero, así que estamos conversando con el ministro Luis Cordero. Súper interesante todo lo que nos contaba, pero no sé con quién llegó Marco Enrique Minami, con quién llegó José Antonio Kast, por ejemplo.
A ver, José Antonio Kast llegó con gran parte de los representantes del Partido Republicano, con el presidente de la colectividad, Agustín Esquella, también estaba presente Ruth Hurtado, también estaba, si mal no recuerdo, la presidenta del Partido Social Cristiano, y entre otros. Bueno, y en el caso de Johannes Kaiser también recordar, vino con su jefe de campaña, que es el diputado Cristian Lavé, también lo vimos, que también lo acompañaba dentro de la comitiva. Eso es interesante, ¿viste? Que son y en el señales... caso de Marco Enríquez... Sí, ¿con quién vino? Sí, Marco Enríquez vino con representantes de, de sectores que no tienen representación, dijo en su momento, no tenían voz por parte de, y que él quería también que fueran parte de este proceso. Por ejemplo, personas con algún tipo de discapacidad, representantes de dirigentes sociales, etcétera. Son ellos los que acompañaron en este caso a Marco Enríquez Ominami, que fue el último de los candidatos que arribó hasta acá al edificio de Pedro Montt 2354, Mónica. Viste que en el caso de José Antonio Kast hay una señal clara en que sí pone al frente a los representantes de los partidos. Él es respaldado por Partido Republicano y también por Partido Social Cristiano, y él sí va con los presidentes de las colectividades. Esa es una diferencia, es una apuesta política distinta de la que tienen otros candidatos, por ejemplo. Así es que vamos a estar atentos en general para un cierre. ¿Cómo viste el ánimo de los...? Porque es una presión. Han tenido más debates que en, no sé, realmente yo nunca había visto tantos debates, pero gremiales y todo. Entonces está la polémica desde que Janet Jara decidió hacer la gira y no ir a más debates. Pero este es el primero televisivo, es un hito. Entonces, ¿cómo se veían ellos? Mira, estaban tranquilos, pese a que se notaba en algunos casos, por ejemplo, Evelyn Matei, que llegó también de las primeras, fue la segunda candidata en arribar hasta acá, llegó vestida completamente de negro y dijo, no vengo vestida para la ocasión, me voy a cambiar en camarines. Así que vamos a ver lo que va a presentar también dentro de su outfit la candidata de Chile Vamos. Te voy a comentar también, porque, al menos en el papel se vislumbra bastante tenso en algunos momentos el debate. ¿Por qué? Esto va a estar dividido en tres, digámoslo así, bloques. En el primero va a haber una especie de pregunta y respuesta por parte de los conductores que van a estar presentes justamente por parte de Chilevisión. Los decimos, hay uno que es prácticamente un amigo de la casa. Macarena Pizarro, está también Andrea Aristegui y Daniel Matamala, que van a ser los tres conductores de este debate. Y es en ese formato en que los conductores van a hacer preguntas-respuestas, pero ¿dónde se espera que exista tensión? En el intercambio, en el debate que va a haber entre los mismos candidatos, y las parejas ya fueron seleccionadas en su momento. Esto estamos hablando la semana pasada, se hizo el sorteo del posicionamiento de los candidatos del 1 al 8 y posterior a ello entonces son el sorteo de las parejas. Por ejemplo, solamente para poner sobre la mesa alguno de los debates, José Antonio Kast tendrá un diálogo con Janet Jara, él le pregunta a uno Janet de los Jara. encuentros más esperados. Sí, pues. Exactamente, va a ser él quien pregunte a ella. En el caso de Janet Jara, tendrá el primer diálogo va a ser con Eduardo Artés y luego con Harold May Nichols. Harold May Nichols, ojo, que recibió un apoyo, un respaldo, un espaldarazo de Marcelo Bielsa ayer, que de verdad se lo esperaba cualquiera. Y en el caso de Evelyn Matei, tendrá un diálogo con Marco Enríquez y posterior a ello con José Antonio Kast. Eso va a estar interesante, que se espera, sí. Al menos y contarle a la gente, claro, en varios momentos bastante tenso. Sí, vamos a ver un formato que, claro, que más que preguntas y respuestas con los periodistas es como lo vimos hace 4 años, se pone un tema y tienen un tiempo acotado, una especie de bolsa de minutos para que contesten. Entonces, para que ellos vayan hablando y administrando su tiempo y luego entonces se hacen preguntas cruzadas. Felipe Hernández, muchísimas gracias por toda la información. Muy buenas noches. Bueno, el contenido de Sanamente, nuestro programa que aborda temáticas de salud mental, llega a las salas de clases gracias a una alianza entre CNN Chile, Fundación Ramsus
Grupo CAP y el Ministerio de Educación, ahora las animaciones de este espacio van a ser recursos pedagógicos como parte de la estrategia de salud mental. ¿De qué se trata y cómo va a funcionar? Conocemos más en la siguiente nota de Miranda Spe. Es un día difícil y decides contarle cómo te sientes a uno de tus amigos, pero a medida que te desahogas notas que no te está prestando atención. La escucha activa, el poder de las emociones y el rol de la plasticidad cerebral son algunos de los contenidos que desde ahora aprenderán los estudiantes en Chile gracias a que el material del programa Sanamente, una coproducción de CNN Chile, Fundación Rasmus y Grupo CAP, llegó a las salas. Un programa, un esfuerzo que pueda permear en la sociedad, que tenga un correlato real, que no se quede solo en la pantalla, sino que tenga resultados en la vida de las personas. Es una tremenda esperanza poder presentar este tipo de iniciativas que, por un lado, plasman la importancia de la colaboración público-privada, el trabajo conjunto para fortalecer una mirada integral del aprendizaje y, por otro lado, son un tremendo aporte para avanzar en una educación integral. Creemos que la manera de lograr un mejor país es trabajando en conjunto con los distintos actores, con las comunidades educativas y como lo vivimos hoy día junto con los estudiantes. Un proceso que comenzó en 2023 con la firma del convenio entre Sanamente y el Ministerio de Educación y que se materializó en la disponibilidad de recursos audiovisuales como cápsulas animadas del programa y que ya se pusieron a prueba en el Liceo Ciudad de Brasilia en el trabajo pedagógico en tercero y cuarto medio. El desarrollo socioemocional en el trabajo que nosotros realizamos con los estudiantes. Es importante visualizar todo lo que dejó la pandemia y todo el trabajo que implica, en el fondo, el desarrollo de las personas de manera integral. Son herramientas que permiten conducir la vida de manera más armónica, tener una mejor conducción de la vida finalmente. Creo que necesitamos poner el foco en que niños y niñas tengan las herramientas para poder transitar esta etapa, que es una etapa en sí mismo desafiante, la adolescencia, pero con la sensación de protección del mundo adulto. Pero no es solo escuchar, sino también involucrarse. Esta alianza, parte de la estrategia de salud mental, permitirá que estudiantes tengan una mirada integral sobre la salud mental en Chile y cuenten con herramientas prácticas para promover el bienestar. Los docentes podrán acceder a 5 rutas de aprendizajes para aplicar en las clases de lengua y literatura, inglés, filosofía, ciencias para la ciudadanía y educación ciudadana. Con estas fichas se podrán abordar temáticas como las emociones, el apego, la autoestima, la adolescencia y el aprendizaje. Todo esto con información concreta y desde la neurociencia. La salud mental en general es como un tema bien inexplorado. Porque uno lo va a necesitar en la vida siempre y siempre es bueno que alguien te enseñe porque así no te tiráis al agua solo. Aprender sobre lo emocional, lo psicológico es tan importante como aprender a sumar y a leer. Este material y todo lo que venga a sumar desde articular lo pedagógico con lo socioemocional es un tremendo soporte para nosotros. El material de Sanamente se encuentra disponible en formato digital y de libre acceso para todos los establecimientos educativos del país en el sitio convivenciaparalaciudadanía.mineduc.cl. Y además todos pueden acceder al contenido del programa en nuestro canal de YouTube de CNN Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos Conexión Global en CNN Prime. Y la primera conexión que hacemos es con Estados Unidos. Fue la noticia de la jornada. Un activista conservador de 31 años, cercano a Donald Trump, fue asesinado en medio de un campus en una universidad en Utah. Hasta ahora se había detenido una persona que estaba en custodia por ser sospechosa de este ataque. Sin embargo, hace solo minutos, el director de la del FBI confirmó que fue liberado. Hasta ahora no hay ningún detenido por este asesinato que ocurrió al mediodía en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo han sido las reacciones? ¿Y quién era este joven Charlie Kirk que fue asesinado hoy? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. La violencia política se ha cobrado una nueva víctima en Estados Unidos. Una de las figuras más mediáticas del trumpismo ha sido asesinada a los 31 años. Charlie Kirk participaba en un evento de la Universidad de Utah Valley cuando fue abatido de un disparo en el cuello. El primero en confirmar su fallecimiento fue el propio presidente estadounidense.
El gran e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo queremos expresar nuestro más sentido pésame a su bella esposa Erika y a su familia. Charlie, te queremos. El activista conservador se encontraba en la primera parada de su gira, que tenía por objetivo dar charlas en distintos campus universitarios del país. You know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years? Too many. Justo estaba respondiendo preguntas sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos cuando ocurrió la masacre. Vi cómo le disparaban a Charlie Kirk. Se desplomó en su asiento, se cayó al suelo, se lo llevaron, tenía sangre en los brazos y en la polera, lo arrastraron y se lo llevaron fuera del recinto. Me di cuenta que fue un disparo tras la esquina y entonces vi a toda la gente corriendo a toda velocidad y me preocupó que se pisotearan. Vi a 2 chicas, 2 universitarias, una estaba sufriendo un ataque de pánico, así que las agarré a las 2 porque se estaba desmayando y la llevé rápidamente por debajo del túnel. Posteriormente fue llevado aún con vida a un hospital cercano, sin embargo no pudo sobrevivir a sus heridas. Charlie Kirk tuvo un ascenso en la escena conservadora cuando en 2012 fundó Turning Point USA con tan solo 18 años, una organización que tiene por objetivo promover el conservadurismo entre los jóvenes, especialmente en los campus universitarios. Esa red jugó un papel clave en la movilización de los votantes jóvenes en favor de Trump en 2024. Era viral en redes sociales por sus intervenciones en universidades, en las que debatía con los mismos asistentes sobre temas polémicos como la inmigración, aborto y derechos LGTBIQ+. Solo diré lo obvio. Es detestable lo que ha sucedido. La violencia política se ha vuelto demasiado común en la sociedad estadounidense y esto no es lo que somos. Viola los principios fundamentales de nuestro país, nuestra herencia judeo-cristiana, nuestra sociedad civil, nuestro estilo de vida estadounidense y debe parar. El ataque fue condenado transversalmente por republicanos y demócratas, incluidos los expresidentes Joe Biden y Barack Obama. El director del FBI confirmó horas después la detención de un sospechoso. El gobernador de Utah calificó el incidente como un asesinato político, mientras que Trump ordenó que todas las banderas estadounidenses ondeen a media asta hasta las 6 de la tarde del domingo, en honor a quien consideraba su amigo y aliado político. Bueno, y reiteramos la última información. El FBI detuvo a una persona, sin embargo, hace pocos minutos confirmó que fue liberada y hasta ahora no hay ningún detenido por el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir ahora la conexión en Europa, en Francia, donde hoy se realizó una manifestación que dejó más de 400 detenidos y ahí ustedes ven las imágenes donde incluso incendiaron un restaurante. La manifestación responde a este llamado de bloqueemos todo, una manifestación que fue convocada por la izquierda de este país para protestar más bien por el gobierno de Emmanuel Macron y también por la última propuesta de presupuesto que implicaba recortes millonarios y también, por ejemplo, la eliminación de 2 días feriados. Finalmente este presupuesto no fue aprobado y terminó con la dimisión del primer ministro François Bayrou. Hoy también ya asumió formalmente el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, que ahora va a tener que hacer frente para poder aprobar un presupuesto de la nación y también por estas manifestaciones sociales. Un tema que vamos a analizar en profundidad en Conexión Global Prime a las 10 de la noche. Nos conectamos ahora con lo viral. Este video se ha viralizado en redes sociales donde manifestantes se enfrentaron a Donald Trump en un restaurante en Washington, D.C. Le gritaron al mandatario estadounidense: "Eres el Hitler de nuestro tiempo". Donald Trump fue a este restaurante en la avenida Pensilvania, a 2 cuadras de la Casa Blanca,
Alaska para hacer alarde de este plan de seguridad que ha implementado en Washington, donde desplegó a la Guardia Nacional y dijo que como están seguros, entonces ahora Washington fue a comer a este restaurante acompañado por distintos secretarios de Estado. Sin embargo, los vecinos no están contentos con este despliegue de la Guardia Nacional y se enfrentaron al mandatario. Le gritaron que eres el Hitler de nuestro tiempo, Palestina libre, y también gritaron que Washington D.C. sea libre. Rápidamente fueron sacadas del lugar, pero este video entonces se viralizó en las redes sociales. Y vamos ahora con la recomendación de Conexión Global. Esta vez es la entrevista que realizó The New Yorker a Anna Wintour, la ahora ex editora de la revista Vogue en Estados Unidos, una de las editoras, quizás la editora más poderosa de moda en el mundo. Acá habla de distintos temas. Es una entrevista de 34 minutos donde se refiere al cambio en los medios de comunicación, al cambio que ha tenido la moda actualmente en el país. También habla de política. Ella ha hecho campaña por el Partido Demócrata, habla del difícil momento de este partido en Estados Unidos y también incluso se refiere por primera vez a El Diablo se viste a la moda, esta famosa película que supuestamente el personaje principal se basa en ella. Por primera vez se refiere a qué le pareció este personaje interpretado por Meryl Streep. Esta entrevista la encuentran en YouTube, en la página oficial de The New Yorker, donde también pueden subtitularla y verla en español. 34 minutos de una entrevista muy, muy interesante. Y llegamos hasta el final de Conexión Global Prime, Conexión Global en CNN Prime, y no se olviden de ver Conexión Global Prime después a las 10 de la noche. Que estén muy bien y sigan con Mónica Rico. Termina CNN Prime, pero atención porque viene como siempre cada miércoles Alicia Contreras y todo el equipo Inter con Conexión Global Prime y luego Última Mirada con Fernando Paulsen. Miércoles 10 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.